que me acaba de mandar el querido Enrique Legorreta, de lo que acaba de publicar el Universal. Yo lo veo esto en un ánimo, pues obviamente todavía de la confrontación, ¿no? Si ayer el cuestionamiento era que el presidente López Obrador y el presidente Biden habían llegado del AIFA a Polanco en más de en 1 hora con 7 minutos, así decía Doleste. Hoy el cuestionamiento es que supuestamente ya hay una agenda dictada por Biden, así lo están manejando los medios de comunicación corporativos, desafortunadamente. Desde anoche se habla de cómo es que supuestamente, según ellos, según Cuadri, según la oposición, según medios como el Universal, fue Biden ahí a regañar a López Obrador y a puertas cerradas sin que ellos tengan pruebas o la grabación o nada. Según esto, a puertas cerradas, Biden regaña al presidente López Obrador, ¿no? Y bueno, las imágenes que vemos de ellos dos juntos siempre se abrazan. No sé si le puedo poner un David al público consentidor esas imágenes de cómo estaba el presidente mostrándole el Palacio Nacional y cómo se abrazan constantemente y casi casi se dan un beso ahí, ¿no? Los dos. Bueno, pues esa es la realidad, pero quieren manejar ahora esta idea de que la agenda y la realidad ya se está dictando desde Washington, D.C., que ya llegaron con una agenda y que vale madres, ¿no? Lo que ayer el presidente López Obrador le planteó a Biden con mucha fuerza sobre una integración de todo el continente americano, una situación que Biden le dijo, creo podemos conseguir México y Estados Unidos esa integración. Vale madres porque pues ya, ¿no? Según Marlene Cruz Casares, o Cázares, en el periódico El Universal, como lo está poniendo don David ahí en pantalla, la Casa Blanca difundió acuerdos de la cumbre de líderes de América del Norte previo a la reunión. Y bueno, pues con esto, insisto, creo que quieren dar a conocer como que pues ya, ¿no? Esto es toda una faramaya, pero ni siquiera fue Ottawa, ni siquiera fue Ciudad de México, no fue Palacio Nacional, es la Casa Blanca la que determina sobre México y sobre Canadá. ¿Cómo ves, mi querido Jaime? A ver, para quienes no sepan, es muy normal que antes de la cumbre se discutan, se negocien y se planchen los acuerdos. Antes del inicio de esta cumbre, y en muchos sentidos la cumbre y sobre todo el encuentro bilateral entre AMLO y el presidente Biden ha sido espectáculo. Vamos a ponerlo así. Ha sido espectáculo, ha sido un show mediático. ¿Y por qué? Porque, o sea, es normal y así se trabaja. Se dicen, bueno, incluso los discursos se negocian. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que en estos momentos Joe Biden está en serios problemas, particularmente en el tema migratorio. Por eso hizo una parada antes en la frontera, en El Paso, Texas, para anunciar este acuerdo de el aumentar 30,000 permisos para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses. Eso fue negociado con México, se pactó con México. No es que la Casa Blanca lo haya, no, se pactó. El caso es, la prueba es que el mismo día que Biden anuncia este pacto, el gobierno dijo, nosotros respaldamos, el mismo día, es decir, el domingo, antes de que Biden llegara a México. Eso ya estaba pactado. Bueno, en el caso del fentanilo, también ya estaba pactado. Y lo que es más, nada más aterrizar la delegación de Estados Unidos, los periodistas que cubren Casa Blanca le preguntaron a Jack Sullivan, el jefe de asesores de la Casa Blanca, le dijeron, oiga, ¿qué va a pasar en esta cumbre? ¿Qué otros acuerdos se van a negociar? Y sin ninguno otro, ya no va a haber acuerdos, ya lo que se anunció ya está negociado, ya está pactado. Así es que no esperen ustedes más acuerdos. Eso lo dijo Jack Sullivan. La única posibilidad de que haya cambios, pero es en el tema migratorio, que en lugar de que sean 30,000, aumenten a 35,000 o 40,000. Pero eso no es seguro que se anuncie al término de esta cumbre, sino que puede ser dentro de las próximas semanas o meses. Bueno, entonces, esto te demuestra hasta qué punto las cosas se planchan, los temas se planchan antes de llegar al encuentro. Es que esto te demuestra
enorme ignorancia que hay de los periodistas sobre cómo se negocian de gobierno a gobierno, porque todo es un proceso, ¿eh? Que pasa Casa Blanca, Departamento de Estado, Palacio Nacional, Secretaría de Relaciones Exteriores, son las cadenas de transmisión de mandos. ¿Está usted de acuerdo? Sí, no, sí, no, ¿me entiendes? Entonces, esta idea de que la Casa Blanca vino a imponer, eso no es cierto. Ahora, fíjate bien una cosa muy interesante. Esta mañana y desde ayer, las principales 8 columnas de los diarios te dicen, por un lado, el presidente López Obrador lamenta el desdén en el que Washington ha seguido tratando a América Latina, le pide que invierta más dinero, que por favor, patatín, patatán. Y Joe Biden le responde, ¿no? Yo estaba viendo el noticiero de Ciro Gómez Leiva ayer, y así lo presentaron, ¿no? Con esta música de drama, ¿no? El presidente López Obrador le pide a Biden que por favor ya no desdeñe más a América Latina, le impedir invertir más, que hay una política de menos bloqueos, más apertura. Pero Biden le respondió, señor, ya no vamos a poner más dinero porque nosotros ponemos mucho más dinero que nadie y además no solamente nos interesa la seguridad de América Latina o México, sino tenemos también intereses en Asia, en la Europa del Este, pues, refiriéndose a la guerra en Ucrania. Entonces, lo ven como un encontronazo. Y más que encontronazo, yo creo que el de lo que estamos hablando, querido Toño, hablando en plata, es de diferencias de lo que es la geopolítica, los intereses de la geopolítica para cada cual. Y lo más interesante del caso es que al mismo tiempo en que López Obrador le pide a Biden, por favor, que reconsidere su posición hacia América Latina, que la vea como una oportunidad, él tiene la llave para integrar a todo el hemisferio, para hacernos un hemisferio occidental, a toda América más fuerte frente a Asia, Europa. En lugar de eso, que te dicen, no, ni siquiera lo pelo, Biden ni siquiera lo, pero curiosamente, casi al mismo tiempo, poco antes de este encuentro en Palacio Nacional, Marcelo Ebrard encabezó el famoso encuentro anual con los embajadores y los cónsules, que es un encuentro anual. Y adivina qué dijo Marcelo Ebrard en ese encuentro anual con los embajadores. Les dijo, señores, estamos viviendo épocas donde hay una crisis evidente en lo que se conoce como el multilateralismo. Los organismos multilaterales como la ONU está paralizada. La OEA es un desastre total. Dice, por tanto, su misión es trabajar a favor de una nueva arquitectura política y diplomática en todo el hemisferio. Hay que hacer nuestro trabajo, hay que reemplazar a la Organización de Estados Americanos, hay que apostar por la CELAC porque la OEA es un desastre. Hay que ver de qué manera reconfiguramos la arquitectura diplomática, nuestra geopolítica va por aquí. Entonces, lo interesante del caso es que mientras el presidente AMLO le dice a Biden, señor, por favor, ponga más atención, no, no podemos, en México ya está en lo suyo, ya está con su propia agenda en materia de política exterior. Entonces, para aquellos que dicen que no, que ni nos pelan, pues puede ser que no nos pelen, pero eso va a detener al presidente y la 4T de seguir con su propia agenda en materia de política exterior. Entonces, esto es lo fascinante, porque antes, querido Toño, a los del PRI, a los del PAN, a Felipe Calderón, a Enrique Peña Nieto, a Vicente Fox, les imponían la agenda desde Washington. ¿No te acuerdas de aquella frase de come si te vas que le impusieron a Vicente Fox cuando que le dijera a No, pero pues ahí este... tienes a Pascal Beltrán del Río diciendo que eran grandes amigos Fox y Bush y que, hay que alabar a Fox por la relación que tuvo con Exacto. Bush, ¿no? Bueno, y ¿sabes por qué no? Porque Vicente Fox fue el que destruyó la cooperativa de Excelsior e impuso a Pascal Beltrán del Río. Y yo me acuerdo cuando Vicente Fox se llevaba a Pascal Beltrán del Río como mascota, se lo llevaba con su mascota, ya veías a Pascal Beltrán del Río en las reuniones de la ONU en Nueva York, veías a Pascal Beltrán del Río junto a Fox, pues sí, porque él lo puso como director del Excelsior. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir?
que el presidente López Obrador ya tiene una visión de la política exterior de México hacia el hemisferio y que Washington no quiere acompañar, muy su problema, ¿eh? Porque México no se va a plegar al mandato de Washington en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela, y va a haber una reunión próximamente en Colombia, donde está invitado México, donde va a haber un cónclave muy importante, donde se va a insistir en la necesidad de hacer a un lado a la OEA y crear nuestra propia arquitectura institucional y política. Pues qué interesante esto que planteas, en definitiva, y qué interesante que pues, los medios crean que los medios corporativos y estos pseudoperiodistas que detentan los nichos de los medios crean que nosotros les vamos a seguir creyendo a ellos, valga la redundancia. Mi querido Jaime, ¿qué te parece que para terminar le pido a don David que nos grabe